Pitaya. En Nueva York, Nazón Joaquín García, líder del culto de la luz del mundo, enfrenta cargos por crimen organizado, pornografía infantil y trata sexual, junto a su propia madre, Eva García, y su círculo más cercano. Pero mientras el juicio avanza, en México, su legado de abuso sigue extendiendo sus raíces. Para los miembros de ese culto pseudo-religioso, el final de su infierno aún es distante. Narcosistema obtuvo información clave, la cual revela que los abusos cometidos por Nazón, su padre Samuel y su abuelo Eusebio a cientos de víctimas solo son la punta del iceberg de una historia aún más terrificante. 2 sobrevivientes nacidas dentro de la luz del mundo rompen el silencio y dieron sus testimonios inéditos sobre su infancia, adolescencia y juventud marcada por la manipulación, el abuso sexual y prácticas sádicas. Patrones de abusos que no solo fueron cometidos por los falsos apóstoles, sino repetidos interminablemente por obispos y pastores de la secta, dejando una estela de miles de personas que siguen siendo afectadas hasta el día de hoy. En este capítulo 3 de la serie Los Crímenes de la Luz del Mundo, revelaremos uno de sus secretos más oscuros. Sus líderes no solo ofrecieron votos al PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, a cambio de impunidad y beneficios, sino también habrían permitido que políticos abusaran sexualmente de los menores y mujeres violentados por los líderes de la secta. Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. Gracias por acompañarnos en este episodio 68 de Narcosistema. Estamos por llegar a los 330,000 suscriptores y esperamos realmente que en los próximos días se sumen más personas a este esfuerzo de periodismo independiente. Y también les recuerdo, por supuesto, que se sumen a Patreon, que es la forma más directa, más concreta de poder ayudarnos a contar las historias que otros callan. Las historias incómodas para este sistema criminal que nos sigue atormentando todos los días. El episodio dedicado a Carlos Manzo ha sido un episodio que ha sacudido muchísimo a la opinión pública. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y su nefasto equipo de seguridad abraza, valida al gobernador de Michoacán, al morenista Alfredo Ramírez Bedoya, quien de por sí debería ser uno de los principales sospechosos en el homicidio de Manzo, el gobierno de Estados Unidos afina la investigación contra este narcogobernador por sus vínculos con Carteles Unidos y la familia michoacana, recordemos, 2 organizaciones recientemente declaradas como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Quienes aún no hayan escuchado o visto el episodio, los invitamos realmente a verlo, porque ahí están las pistas que nos guían a quiénes serían los probables responsables. Hoy presentamos nuestro penúltimo capítulo de la serie Los Crímenes de la Luz del Mundo, sus nexos con Morena y el narco. Y hoy vamos a adentrarnos en el punto nodal, en el hardcore de lo que son estos crímenes cometidos durante los 99 años que ha durado este pseudo grupo religioso encabezado por la familia de Nazón. Estamos hablando de una descripción muy específica, muy clara, de la maquinaria de abusos, de explotación sexual, en la que hasta el día de hoy están atrapados cientos de menores de edad, adolescentes y mujeres que hasta el día de hoy, repito, siguen siendo explotadas de esta forma dentro de la secta Luz del Mundo, aunque Nazón Joaquín está tras las rejas. En los primeros capítulos de esta serie habíamos explicado ya de manera general qué es la secta, cómo se fundó, cuál es su historia. Hablamos también de estos grupos violentos, de estos grupos armados, el ejército del apóstol, creado por los Joaquín para poder controlar a los feligreses, para evitar la rebelión de estos, para tratar de silenciar a las víctimas. Grupos que, como ya lo afirmamos y documentamos, fueron apoyados desde su origen
por altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso altos generales del ejército mexicano, han sido parte de este grupo de criminalidad organizada, La Luz del Mundo. Para este episodio, gracias al meticuloso trabajo de investigación de mi colega periodista Yolanda Cáceres, Narcosistema tuvo acceso a 4 testimonios fundamentales para entender en qué consistía específicamente estas prácticas de abuso sexual contra los feligreses. ¿Cómo es que estos guardaban silencio, aún pasando torturas y actos absolutamente aberrantes? ¿Y cómo es posible que este clan familiar de los Joaquín pudieran cometer estos delitos sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de contención? Al contrario, generación tras generación, de Eusebio a Samuel y de Samuel a Nazón, se volvieron cada vez más salvajes y más brutales en estos abusos sexuales cometidos, recordémoslo muy bien, incluso contra menores de edad. Una de las revelaciones más estrujantes, más impactantes que haremos en este episodio es que los Joaquín, el clan que dirige hasta el día de hoy, incluso desde la cárcel, a La Luz del Mundo, obtuvo impunidad y beneficios a lo largo de décadas por diferentes gobiernos, por diferentes partidos, no solo porque daban votos a políticos en momentos de elecciones, sino de acuerdo a un testimonio que vamos a presentar, también permitían, ofrecían a feligreses, a niños, niñas y mujeres como regalos sexuales a la clase política mexicana. Comenzamos. Majo, nuestro primer testimonio, es hoy una mujer que ronda los 30 años. Desde su primer respiro quedó atrapada en la secta La Luz del Mundo, un irónico nombre para un culto que solo ofrece la más brutal oscuridad a sus feligreses. Ella es una sobreviviente que nunca antes había tenido la fuerza, el valor para levantar la voz y hacer pública su historia. Es una de las miles de víctimas de Samuel Joaquín, padre de Nazón, que engañada, manipulada mentalmente, psicológicamente, religiosamente, fue usada sexualmente por el falso apóstol, quien se hacía pasar, se decía ser el representante de Dios en la tierra. Estas prácticas cometidas por Samuel fueron replicadas, multiplicadas por decenas de obispos y pastores. Hoy, Majo valientemente ha dado más pasos en la escalera ascendente hacia su libertad y decidió romper el silencio en solidaridad no solo a las 13 víctimas que finalmente dieron su testimonio a la Fiscalía de Nueva York, gracias a los cuales hoy Nazón está acusado de ser parte de una organización criminal que sistemáticamente violentó y explotó sexualmente a niños y niñas de la secta, sino además lo hace en solidaridad por los cientos, miles de víctimas que aún están en silencio, que aún viven aterrorizadas, ya sea bajo el yugo del dogma, del fanatismo, o bajo el yugo, la presión y las amenazas del llamado ejército del apóstol. Aún no está lista para poder presentarse con su nombre completo y su rostro, pero este es el terrible testimonio que ella escribió para nosotros, de su puño y letra. Yo nací en la iglesia La Luz del Mundo. Mi infancia fue feliz dentro de esta iglesia y aún en mi adolescencia. Mis padres siempre me inculcaron el servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Aprendí que no había mayor cosa que servir a Dios y ser incondicional al apóstol. Yo crecí viendo cómo era que debíamos obedecer, a no cuestionar y a obedecer. Yo vivía muy feliz, o al menos eso creía.
Amaba ir al templo a hablar con Dios. Mi actividad favorita era esa, conectar con Dios y sentirme tan privilegiada por todo lo que yo recibía de Él. En mi familia se sentían orgullosos de mí pues yo era una niña bien portada e iba a la iglesia, una niña de casa, y obediente. A mis 13 años un día se presentó la oportunidad de entrar a la casa del apóstol y yo me sentía la más feliz y afortunada de que me tocara esa bendición pues yo sabía que no cualquiera tenía ese privilegio. Ese día recuerdo que acompañé a mi madre a unas actividades y una de las secretarías me vio y me invitó a pasar al comedor a llevarle el plato al apóstol. Yo no cabía de la emoción y la bendición, me sentía soñada. Recuerdo que a partir de ahí fue que me invitaron a servir la mesa. Y, conforme pasaba el tiempo y la entrega que yo demostraba al estar ahí me fueron invitando a más actividades, bailes, a servir la mesa más días, etc. Hasta que mi madre tuvo una plática conmigo preparándome para lo que venía para mí. Yo no comprendía lo que mi madre me dijo aquella noche sentadas en el comedor de la casa refiriéndose a que dentro de la casa Jericó, estando con el apóstol, no había pecado y que yo tenía toda la libertad de hacer lo que yo quisiera y si algo me pedían yo tenía que obedecer y hacerlo, pues aquí no había pecado y yo sería bendecida de parte de Dios al obedecer y ser una alegría al siervo de Dios. Recuerdo que no comprendía qué era lo que me decía pues yo tenía solo 13 años pero aún con todo y mi confusión yo obedecí. Pasando el tiempo, se llevó el día de bautizarme. Yo era la más feliz de que por fin llegara ese día y poderle dar mis votos a Dios de fidelidad. Y lo hice. Ese día por la tarde me mandaron llamar y me citaron en la casa de Eunice Victorin, mi groomer. Ese día ella habló conmigo y otra chica que estaba igual que yo. No lográbamos comprender qué era lo que ocurría, pero nuestro amor y servicio era más grande que todo. Estando en casa de Eunice ella comienza a darnos citas bíblicas, y a hablarnos del amor hacia el apóstol, cuestionándonos cuánto era nuestro amor hacia él, y qué era lo que estábamos dispuestas a hacer por él para alegrarlo, a lo que nosotras respondimos que daríamos todo con tal de que él estuviera feliz y ser una alegría para él. Recuerdo que se fue a su recámara y cuando salió nos dio unas pijamas y nos explicó que nos llevaría a un cuarto en donde estaríamos solas con el apóstol y de inmediato el cuerpo comenzó a temblar y yo no entendía qué pasaba pero recordaba aquellas palabras de mi madre que me decía que todo era permitido y yo tenía que obedecer. Por eso no dudé, ni pregunté, solo obedecí. Cuando Eunice nos llevó a la casa de Jericó, entramos por una puerta a escondidas donde no llamáramos la atención y nadie nos viera entrar. Cuando llegamos al cuarto, nos dio indicaciones de lo que teníamos que hacer. Nos cambiamos y nos pusimos las pijamas, que eran muy destapadas, y nos alistamos como Eunice nos indicó. Al pasar unos minutos escuchamos que se abre la puerta y era él, el apóstol, pero se veía diferente. No lo vimos como usualmente él se presentaba en la iglesia. Llegó con ropa cómoda y con pantuflas, como si fuera otra persona. Yo no podía creer que lo estuviera viendo a solas y que lo tuviera tan cerquita. Me sentía muy dichosa. Después nos pidieron que nos recostáramos en la cama y él comenzó a cuestionarnos de si teníamos novio, si alguna vez habíamos estado con un hombre, si habíamos besado, etc. Yo seguía muy confundida y solo fluía al ver lo que la otra chica hacía y lo que Nichi nos decía. Ese día él nos besó, Nichi, como le decían a Eunice. Nos dijo que nos desnudáramos frente a él para que nos admirara. Después comenzó a tocarnos y recuerdo que ese día nos mordió los pechos a mi compañera y a mí. Recuerdo haber sentido mucho dolor y a él no le importaba porque solo podía disfrutarlo, mientras nosotras no decíamos nada y soportábamos el dolor. Después de tiempo nos volvieron a llamar, pero esta vez era para quedarnos a dormir. Yo en ese entonces tenía 14 años. Esa vez fue cuando él me penetró por primera vez. Fue muy doloroso, tanto que bloqueé en mi mente ese recuerdo, de tanto que me dolió. Al terminar, Nichi me llevó al baño a limpiarme con un pañuelo blanco para enseñarle a Samuel que había sangrado. También recuerdo que cuando ellos se fueron, la chica que estaba conmigo no dejaba de reírse de cómo es que yo gritaba de dolor y que no dejaba de decir que me dolía. Quizás solo era su risa de nervios, de no saber qué hacer. Esto pasó durante 5 años, donde viví engañada, con tantas emociones que no podía platicar con nadie de todo lo que pasaba y de todo lo que yo sentía y pensaba. Duré años con el terror de querer hablar y no poder por miedo a que Dios me castigara, porque fue tan grande la manipulación que tenía de ellos que yo pensaba que Dios sí me castigaría. Ellos despertaron tantas cosas en mí y yo no tenía una explicación y tenía tanta nubla y confusión mental. Hoy vivo alejada de mi familia porque el día que descubrí mi abuso y que hablé con ellos no me creyeron y se burlaron de mí, diciendo que eso era mentira, que Satanás ya había tocado mi corazón y me había contaminado de maldad. Incluso mi padre expresó que esperaba una manifestación de Dios para que él sea quien le diga que todo esto es verdad. Es triste, sí,
que a su propia hija no pueda creerle y prefiera seguir defendiendo a un hombre perverso, mentiroso, manipulador y violador. Es tan triste vivir en el exilio familiar y ver que les siguen mintiendo y que siguen aprovechándose de ellos por todo el dinero que les quitan y la manipulación que siguen teniendo de sus mentiras. Me da miedo escribir estas letras y que lleguen a manos de ellos porque es terrible lo que hacen por defender su fe y no ver la realidad de lo que pasa. Pero es más grande hoy el amor hacia aquellas mujeres que también vivieron lo mismo y que han tenido miedo por años a no hablar y seguir sufriendo y viviendo una vida que no quieren por miedo a lo que pueda pasar o a lo que puedan decir los demás. Hoy yo quiero decirles que son muy valientes, y que no están solas, que como ellas, habemos muchas a las que nos costó salir de ese infierno al que le llaman santidad y tener libre albedrío. Hoy sabemos muchas que con amor y empatía estamos aquí para contenerlas, abrazarlas y escucharlas. Sé que no es fácil salir de ahí, que el miedo es tremendo, pero nada compara la paz que se siente y la liberación que tiene el alma al estar de este lado. ¿Qué sí duele? Sí, sí duele, pero dolía más estar encarcelada mental y espiritualmente. Y les digo a esas mujeres que quieren alzar su voz y aún les da miedo, hazlo con todo y miedo, y aquí estaremos las que estamos ya del otro lado, aquí estaré para apoyarte. Los abusos sistemáticos, narrados por Majo, son muy parecidos, en esencia, a los sufridos por las 13 víctimas de este expediente judicial que se encuentra en la Corte Distrito Sur de Nueva York. Recordemos que en la Corte Distrito Sur, en el mismo caso penal por delincuencia organizada y abusos sexuales, no solo está Nazón Joaquín, sino también está Eva García, esposa de Samuel, el violentador de Majo, padre de Nazón, quien murió, recordemos, en 2014. También están cargos contra Rosa Sosa, Azalia Rangel García, quienes fungieron como responsables de seleccionar y condicionar a las víctimas en un rol muy parecido al que Majo describe, fungió Eunice Victorín. Y también están acusados Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña, quienes también están acusados de complicidad con esta agrupación de delincuencia organizada. Y están acusados también de haber amenazado, hostigado a las víctimas para que no presentaran denuncias penales. En el capítulo anterior de esta serie presentamos el testimonio de Joel Silva Orozco, quien también nació en este grupo criminal La Luz del Mundo, y incluso sus padres eran parte de ese grupo de condicionales que eran los feligreses más fanáticos y más cercanos a esta familia de los Joaquín. Joel, al final de cuentas, se dio cuenta realmente de que todo era un engaño. Supo de la voz de su propia esposa que esas denuncias de abusos sexuales contra menores de edad eran reales y nos narra realmente hasta dónde pudo llegar esta distorsión, estas aberrantes prácticas dentro de la secta. Hay familias que entregan, pero generalmente son las madres que en forma complaciente, pensando que van a continuar la bendición que a ella les tocó, permiten que sus hijas participen de lo mismo. Pero no es como que sea un rito o una costumbre generalizada. Yo creo que esto sería como un 10% de la población de La Luz del Mundo que sucede esto entre las mujeres, las madres. Pero ha habido casos que desde las abuelas fueron abusadas por Eusebio, entregaron a sus hijas y luego sus hijas entregan también a sus hijas. O sea, es una situación transgeneracional que se va pasando de generación a generación, pero no en el sentido de un ofrecimiento ritual, sino simplemente como una indoctrinación o una percepción de que el abuso es una bendición. El número de víctimas que se pueden atribuir a Samuel Joaquín puede romper un récord mundial. Podría convertirse en uno de los principales depredadores sexuales en la historia del planeta. Mira, si consideramos que Samuel Joaquín duró en el poder cerca de 50 años y que al menos 2 víctimas por semana le eran llevadas, y estoy quedando corto por los testimoniales que yo he conocido de víctimas,
hay que hacer el cálculo, son 52 semanas en cada año, por 2 víctimas por semana, por 50 años. Ese es un cálculo muy fácil de hacer. Sabemos que en Hermosa provincia, sobre todo en el este de Los Ángeles, en Houston, Texas, hay cientos de víctimas que ahorita, cuando escuchen tus documentales o tus reportajes, van a entender. Ahí están. El periodismo independiente es esencial. En un mundo donde la información está controlada por intereses poderosos, contar la verdad es un acto de resistencia. Sin apoyo, estas voces desaparecen. Por eso creamos Narcosistema. Si valoras nuestro trabajo y quieres que sigamos investigando, apóyanos en Patreon. Al suscribirte, obtienes acceso a un episodio exclusivo cada mes y la oportunidad de que Anabel Hernández responda a tus preguntas. Unirte es fácil. Da clic en el enlace en la descripción. Suscríbete a nuestro único nivel de apoyo por 70 pesos mensuales y si lo deseas puedes donar una mayor cantidad. Estás ayudando a que sigamos contando lo que otros callan. Únete a nuestra comunidad. Haz que el periodismo de investigación que hacemos en Narcosistema crezca. Mi colega Yolanda Cáceres logró reconstruir, a través del valiente testimonio de otras víctimas, cómo era el lugar donde ocurrían todos estos actos abominables. En la lujosa casa sagrada, donde habitaba el apóstol de la luz del mundo, ubicada en la calle de Jericó, en la colonia Hermosa Provincia, Guadalajara, Jalisco, había un cuarto en el segundo piso donde ocurría todo. Cuando las víctimas eran traídas de afuera del domicilio para ser abusadas, eran ingresadas a través de un pasaje que iba del sótano al gimnasio y luego al segundo piso, donde se encontraba el cuarto del horror. Cuando las víctimas se encontraban ya dentro de la residencia, ejerciendo actividades de servidumbre para la familia Joaquín, cuando al apóstol le apetecía, eran llevadas a esa habitación subiendo por las escalinatas principales que daban al jardín. Al lado de la casa de Samuel Joaquín, conocida como Casa Jericó, se encuentra la llamada Casa Grande, que es la que se utiliza cuando hay eventos especiales. Ahí llegaban políticos de todos los partidos a reunirse con los líderes de la luz del mundo o personajes destacados del mundo exterior, es decir, fuera de la congregación. En la casa donde dormía el apóstol también había habitaciones donde pernoctaban las llamadas secretarias, ahora llamadas groomers, dedicadas a reclutar a menores de edad para ser abusados sexualmente por los líderes de la secta. El cuarto del autodenominado Dios en la tierra estaba alfombrado y había una cama muy grande. Contaba con un amplio baño con regadera y tina. Las paredes de la habitación eran muros silenciados para que no entrara ni saliera ruido, y las ventanas estaban cubiertas por largas cortinas. Generalmente, Samuel Joaquín y su hijo Nazón solicitaban al menos 2 víctimas en cada sesión. Y los abusos eran presenciados por las secretarias, e incluso Eva García, madre de Nazón, a veces participaba en los aberrantes actos. Las víctimas en ocasiones eran casi disfrazadas como si fueran Evas vírgenes llevadas al sacrificio. En muchas ocasiones, la violencia era desmedida. Además de Majo, otras víctimas hablan de mordidas que dejaban marcas que tardaban muchos días en sanar. También había golpes. Hubo el caso de un adolescente que había establecido relación con un atractivo médico que daba servicio en la Hermosa Provincia. Atendía a las secretarias y personal de servicio de la familia Joaquín. Cuando Samuel se enteró de esa relación, víctimas presenciales narran que la agarró a bofetadas y se afirma que el doctor fue asesinado en su consultorio. Ana, quien era menor de edad cuando comenzó a ser violentada sexualmente por Samuel Joaquín, narró en primera persona su infierno en la supuesta casa sagrada del apóstol de la luz del mundo. Nací dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo. A mis 14 años bajé a las aguas del bautismo y recibí el Espíritu Santo, justo cuando me sentía muy cercana a Dios. En esa época fue cuando mi encargada del grupo en turno, quien también era secretaria del Siervo de Dios, Samuel Joaquín Flores, me empezó a invitar a tener más bendiciones para estar cerca de él, sirviendo y bailando en fiestas o eventos especiales de la iglesia. Poco a poco y con más confianza entraba a su casa, donde también le servía en su mesa y se organizaban fiestas familiares. En una ocasión, sus secretarias, Goomers, quienes organizaban los eventos y fiestas que le presentábamos, me invitaron a una fiesta privada, donde solo sería para él. No habría nadie más, ni ministros ni su familia. Fue algo privado,
para hacerlo pasar un momento agradable y que descansara un poco de todo el arduo trabajo que tenía en la iglesia. Fue así cuando conocí al hombre, ya no al santo apóstol, sino a alguien muy distinto, que le gustaba vernos bailar en poca ropa y desnudas. A mis 17 años, una de sus secretarias habló conmigo y me dijo que si quería darle lo mejor de mí al siervo de Dios, SJF, mi virginidad, diciéndome que él era un hombre de Dios y que no tenía ley y por lo tanto no era pecado nada de lo que hiciera con él. Antes, al contrario, Dios me iba a bendecir más cada vez que lo hiciera sentir feliz, pero que no debía decir nada ya que éramos pocas las que teníamos esa bendición. Nos hacían sentir especiales. Fue así que por más de 10 años vivía abusada sexualmente cada vez que él quería, haciendo lo que le complacía. Aun cuando yo no lo deseaba como hombre, le tenía miedo, ya que me lastimaba y mordía la mayoría de las veces que me tocaba estar con él. Era muy agresivo y sádico, sin contar todas las orgías que nos ponía a hacer entre nosotras. Pero yo soportaba pensando que Dios me pagaría todo lo que yo hiciera para hacer feliz a su siervo. Era un amor y devoción inculcado desde la niñez, del cual eres capaz de hacer lo inimaginable, sin dudar. ¿Fanatismo? Pero ahora puedo darme cuenta de lo manipulada que estuve por tantos años. Me libré de todo eso cuando vi que ese patrón es generacional y que el abuso siguió con su hijo Nazón. Ahí me di cuenta de lo equivocada que estuve. Jamás permitiría que mis hijos, sobrinos, familiares o conocidos vivieran lo mismo que me tocó vivir a mí por una falsa fe. En 1997, cuando estalló a nivel nacional en México el escándalo por las denuncias públicas hechas contra Samuel Joaquín, un día él mismo comentó a una de sus secretarias, delante de víctimas, que tenía temor de que alguien fuera a entrar a su casa a saquear y encontrara videos y fotografías de sus abusos sexuales, por lo que se afirma mandó a quemar muchas de las evidencias. En esa época, según las víctimas, una psicóloga llamada Yolanda Almaguer obligó a las personas violentadas a grabar videos donde se inculpaban de falsas problemáticas psicológicas y malas conductas, amenazándolas de que si denunciaban iban a ser exhibidas públicamente de tener conductas aberrantes. Yolanda Almaguer es tía de Hamlet García Almaguer, militante de Morena, exdiputado federal por el partido del 2021 al 2024. En 2020, cuando Nazón Joaquín ya había sido detenido en California por los primeros delitos sexuales, Hamlet escribió en su cuenta de Twitter: «Solo hay un futuro para la luz del mundo y solo hay una persona que nos va a llevar ahí, el apóstol Nazón Joaquín», acompañado de frases de que era inocente. Hamlet es actualmente, junto con los también morenistas Fabio Castellanos Polanco y Emanuel Reyes, uno de los dirigentes de la agrupación política Humanismo Mexicano, que obtuvo su registro del INE en 2023. Según en entrevistas públicas, Emanuel afirmó que dicha organización tiene el objetivo de apoyar al proyecto de la llamada Cuarta Transformación en estados como Guanajuato, Yucatán y Jalisco. Gracias a la impunidad, el miedo de Samuel se desvaneció. Y pese a haber sido diagnosticado con cáncer aproximadamente en 2009, nunca se detuvo. Siguió cometiendo abusos casi hasta su muerte en 2014. Ahí entró como nuevo apóstol su hijo Nazón. A muchas de las menores y mujeres violentadas por Samuel se les dijo que ya no iban a servir al nuevo apóstol, que debía haber nuevas niñas de entre 14 y 15 años que debían ser reclutadas. Ante todo esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es realmente la luz del mundo? ¿Cómo miles de víctimas en diferentes edades han podido ser sujetas a un régimen de explotación y terror como el que hemos descrito? ¿Qué hay en la mente de estos criminales líderes de este oscuro culto? Entrevistamos a Yolanda Cáceres para hablar justamente de cuál fue el punto donde comenzaron todas estas aberraciones, y también entrevistamos a un psicólogo de la Asociación Moisés Padilla, quien aceptó darnos su testimonio. Manteníamos bajo reserva su rostro y su nombre, lo conocemos quién es. Vamos a reservarnos esto porque ante las prácticas violentas, donde incluso ha habido homicidios cometidos o atribuidos a la luz del mundo, entendemos el peligro de que puede correr alguien que se atreve a hablar de manera tan explícita de los más oscuros secretos de esta secta.
Estamos hablando de un profesional en psicología clínica para tratamiento emocional y que ha estudiado a fondo, ha dedicado muchísimo tiempo en el estudio del tema de los cultos coercitivos. Este psicólogo, este experto, ha atendido directamente, ha hablado, ha sido terapeuta, dijéramos, de diferentes víctimas de la luz del mundo. Pero aclaramos, y él aclara, y también queremos dejar aquí claro, que no se trata de ninguna de las 13 víctimas que están en el expediente de Nueva York. Empieza todo con Aarón, su nombre verdadero, Eusebio Joaquín. Él es la raíz del mal. Estamos hablando de 1926 a 1964. Fueron 38 años de ese mandato que tuvo dentro de la luz del mundo. Y la historia cuenta que él era asiduo a los prostíbulos. Tenía mucha actividad. Y que después esas prostitutas las convertía en hermanas. Esta actividad, Yolanda, según él ya siendo el apóstol y supuesto representante de Dios en la tierra, era eso, pero también iba a prostíbulos a tener actividades sexuales. Eso es lo que todo ocurría como en paralelo. Así es. Ok. Primero fueron estas prostitutas y hay un grupo que se la lleva a vivir a su casa y les da techo, les da comida y placer. Llegó un punto en que las desviaciones de Eusebio, el primer autodenominado apóstol de la luz del mundo, no pudieron seguir siendo escondidas bajo el tapete. Se convirtieron en temas públicos escandalosos. El 26 de diciembre de 1942, en una nota del periódico El Occidental, sacó una nota donde dice: la ultrajó y la amenazó con asesinarla, porque él cometió incesto con su hermanastra Guadalupe Avelar, de 14 años. Cuando Eusebio llega a Guadalajara con su pequeño grupito, porque él se robó gente de otras iglesias. El punto es que le quita la casa a su madrastra. Y ahí empiezan los cultos. Empieza a evangelizar. Ese es el primer lugar donde comienza la luz del mundo. En segunda etapa tenemos a Samuel. Samuel duró 50 años. Samuel era un hombre, como lo describen las víctimas, muy sádico. Le gustaba morder. Tenía diferentes clases de parafilia, porque la sexualidad no es algo malo, la sexualidad es parte del ser humano. Aquí el punto es cómo llevamos o cómo desarrollamos nuestra sexualidad. Las víctimas cuentan que en su recámara, por ejemplo, había un fuete, que era con los que castigaba cuando la mujer no hacía lo que él quería. Y empezaron también con este equipo de groomers. Bueno, lo empezó Eusebio con estas prostitutas, que ya llamaba secretarias, y las prostitutas empezaban a captar a las chicas que le gustaban a Eusebio. Samuel, todas las víctimas cuentan que las mordía, que las golpeaba, incluso y las mismas groomers buscaban a niñas que le podían gustar a Samuel. O sea que había dos formas de captación, una con Samuel y otra con las groomers. Cuando las groomers captaban a la víctima, empezaban a decirle la misma historia: es una gran bendición, él te eligió a ti, tú eres especial, pero no lo debes de comentar, porque no todos comprenden el nivel de lo que es estar con el apóstol. Samuel, con todo lo que han narrado muchas víctimas, he logrado pensar que tiene 11 tipos de parafilias. Y Nazón era muy asiduo a la pornografía y tiene las mismas parafilias de su papá. Pero aquí es que
lo que Samuel hizo en 50 años, Nazón lo hizo en 5. ¿En qué sentido? Todas estas actividades o trastornos de la sexualidad que Samuel los desarrolló en 50 años, Nazón lo hizo en 5 años con las víctimas. O sea, el nivel de violencia fue incrementándose en cada uno de estos 3 mandatos. Y utilizaban, hay un exdiácono llamado Héctor Vera, me comentó que los drogaban. De hecho, la droga se llama Rufi y también pudieron haber utilizado por las características una que se llama Poppers. Una de las víctimas con las que tuve contacto, y le agradezco la confianza, me comentó que cuando la introdujeron con Samuel, ya de manera ya para tener actividad, era una niña de 14 años y para que se desinhibiera le dieron a tomar algo. Por ejemplo, en el caso de Nazón, hay un apartado en la denuncia donde droga a un niño, a un adolescente. Le pone una máscara y dice que el niño no tenía conciencia, o sea, sabía que estaba haciendo algo, pero no sabía bien qué, porque bueno, en ese momento él tuvo incesto con su tía. Este sórdido episodio, narrado por Yolanda, forma parte del expediente judicial abierto en Nueva York, el cual tiene en prisión a Nazón Joaquín y de ser declarado culpable seguramente pasará el resto de su vida en la cárcel. Pero por desgracia a estos hechos se suman otros actos igual o más aberrantes. Pero más allá de los detalles dolorosos o escabrosos, creo que cabe hacerse la pregunta de ¿por qué los Joaquín podían hacer eso? ¿Qué tipo de poder realmente tenían en sus víctimas? Quisiera preguntar al psicólogo de la Fundación de Moisés Padilla si ha tenido oportunidad de revisar el expediente judicial que está en Nueva York, si ha tenido oportunidad de adentrarse a esta conducta patológica de estos 3 supuestos apóstoles, y queríamos escuchar en Narcosistema cuál era su opinión, pues como psicólogo de esto. De hecho, sí, efectivamente he visto los archivos de la corte como tal, más aparte también información que he tenido otras personas que han sido víctimas de la secta de la luz del mundo, que más que hablar de una secta tenemos que hablar de un culto coercitivo como tal. Y es un fenómeno muy curioso porque estamos hablando de una organización criminal transgeneracional en el cual el nivel de perversión empezó a aumentar conforme pasaban los líderes, por así decirlo. En primer lugar tenemos a Eusebio, que se cambia el nombre de Eusebio a Aarón, el cual ya era una persona un tanto perversa. De hecho, si no mal recordamos, Eusebio fue parte del ejército mexicano durante la Guerra Cristera, en el cual desarrolló un gusto por la violencia, por así decirlo. Que recordemos también que ese contexto histórico en México había un machismo muy interiorizado y las mujeres eran muy objetivizadas. Entonces él ahora sí que a la usanza que estaba en ese momento, empezó a manejarse conforme a las mujeres conforme a esa ideología, por así decirlo. Después llega Samuel, que Samuel es, hasta donde sabemos, fue el apóstol, entre comillas, que empieza también con los actos homosexuales y también los actos de zoofilia como tal. Este es el que empieza con esto, al parecer. Y al último, que es Nazón Joaquín, que sería la tercera generación, que replica todo este sistema, y de hecho estoy de acuerdo con Yolanda, porque es muy curioso. Samuel tuvo 50 años para hacer todo lo que hizo, pero Nazón replicó todo este sistema, lo hizo, lo engrasó más, por así decirlo, incluso hasta lo refinó un poco más, en 5 años. O sea, el nivel de perversión es brutal.
Sobre todo tomando en cuenta de que algunas personas podrían pensar que es una cuestión genética, cuando, sí hay un factor genético ahí, pero no influye tanto. Lo que más influye es el factor ambiental como tal. Una familia que es la familia elegida por Dios, entre comillas, de nueva cuenta, que no tiene ningún límite, que tiene cientos de miles de personas para servirles, que sin importar lo que hagan, jamás van a estar equivocados, eso puede trastornar la mente de alguien. Completamente la puede trastornar. Entonces, la persona, en este caso, Nazón, la infancia de Nazón, considero que fue una infancia bastante aberrante, desde el momento en el que era una persona que no tenía ningún límite, y eso fue lo que hizo que esa perversión fuera aún más grave, por así decirlo. De hecho, y bueno, me gustaría agregar esto, hay una similitud muy macabra entre los líderes de Corea del Norte y la familia Joaquín. ¿En qué sentido? Hay varios factores. En primer lugar, ambos tienen una cuestión de culto coercitivo o de organización coercitiva. Obviamente, uno es político con tintes religiosos y la luz del mundo es religioso con tintes políticos. Así que también es una extraña coincidencia, ¿no? En segundo, van 3 generaciones. La historia es muy similar en la fundación de ambos. eh, y hay algo que me llamó mucho la atención, y de hecho lo estábamos platicando con Yolanda justamente ayer, y es que hay una unidad en Corea del Norte que, si no mal recuerdo, se llama la Unidad del Placer, que fue fundada por el papá del actual líder de Corea del Norte. Y esa Unidad del Placer se especializa en lo que es hacerles bailes y hacerles musicales, y aparte también, obviamente, encargarse de las necesidades sexuales del líder, eligiendo a niñas que van, o sea, desde niñas muy pequeñitas que las van entrenando, hasta mujeres que creo que hasta los 25 años les permiten estar ahí. Y es un sistema muy similar al que maneja la luz del mundo, con sus groomers, obviamente. Y casualmente también ese sistema de las groomers fue institucionalizado por la segunda generación, que fue Samuel, y perfeccionado, obviamente, por Nazón. Entonces, hay varias similitudes ahí. ¿Qué significa este concepto de culto coercitivo? Usted lo señaló muy puntualmente al inicio. No le llamaría secta, sino una organización de culto coercitivo. ¿Cuál diríamos que son las características principales de este tipo de organizaciones? Mira, para poder identificar bueno, en primer lugar, ¿por qué le llamo más culto coercitivo u organización coercitiva en lugar de secta? Desgraciadamente, la palabra secta ha sido muy, podría decirse, manipulada o usada, sobre todo por pastores de otros cultos coercitivos. Entonces, ha perdido un significado bastante importante, ¿no? Además de que efectivamente la palabra secta tiene su origen en una cuestión un tanto más religiosa como tal, y la palabra secta ya no define lo que es esta cuestión del culto coercitivo como tal, porque un culto coercitivo no necesariamente tiene que ser religioso, también puede ser empresarial, también puede llegar a ser político, puede llegar incluso hasta ser humanista. ¿A qué me refiero con lo humanista? Sobre todo, bueno, hace unos años existían muchos grupos de autoayuda, entre comillas, que eran realmente cultos coercitivos. Ahora, ¿cómo identificarlo? Existe un psicólogo llamado Steve Hassan, que por cierto lo recomiendo muchísimo como referente. Él tiene un modelo que se llama el modelo BITE, que bueno, significa mordida en inglés, pero es un acrónimo para los 4 escaños que se tienen que analizar para saber si una organización es coercitiva o no. Entre ellos está el comportamiento, que sería behavior en inglés, eh, information o información, thoughts o pensamiento, y emotion o emoción. Esos 4 escaños son los que se llegan a, ¿cómo se podría decir? A dominar a una persona para que el culto sea coercitivo como tal. Obviamente, entre esos 4 escaños existen otros, podría decirse, subtemas o subescaños que definen aún más a qué se refiere a esto. Como por ejemplo, en el de emoción,
hay un escaño que se me quedó muy grabado, que es el control de los afectos. ¿A qué se refiere esto? A que una persona dentro de una secta no es libre de amar. Y no estamos hablando ni siquiera de un amor em, romántico, estamos hablando incluso de un amor a tus padres, un amor a tus hijos, un amor a un hobby, un amor a lo que sea. No eres capaz de amar. ¿Por qué? Porque todo tu amor tiene que ser hacia el líder. Lo cual, ahora que lo pienso, también es muy similar a la situación que está pasando en Corea del Norte. Tus padres no son tus padres, tus hijos no importan, tu pareja no es tu pareja, o si es tu pareja, no se le llama esposa o esposo, se le llama compañero. Y lo más importante en tu vida, lo único que existe y lo único que importa es el líder. Y la luz del mundo tiene una despersonificación. Por ejemplo, si alguien, el segundo paso, primero es el bautismo y en el segundo paso está recibir el Espíritu Santo. Y tú ahí tienes que prometerle a Dios que no vas a hacer algo que te guste. Por ejemplo, ah, ya no vas a comer más helado de fresa. Puede parecer algo simple, pero decirle a un niño que por lo regular empiezan a los 14 años a recibir el Espíritu Santo con algo que se llama los avivamientos. Si ya no vas a comer helado de fresa el resto de tu vida, vas a dejar de hacer lo que te gusta porque te tienes que humillar ante Dios para decir que te perdone y en ese momento recibir el Espíritu Santo. Por eso las víctimas, porque los feligreses todas son víctimas, pierden el pensamiento crítico y solamente escuchan a la voz de su líder. Infantilizan las mentes. ¿Cómo es posible que se pueda controlar con estos ingredientes que usted estaba señalando de los cultos coercitivos, no a 5 personas, no a 3 personas, sino a miles de personas? ¿Cómo es posible que esto se dé? ¿Cuál es la explicación que dan los expertos? Mira, es una excelente pregunta, porque en, en primer lugar, cuando la gente que no ha tenido contacto con una secta escucha la palabra o escucha el concepto de lavado cerebral, casi casi suena como una película de ciencia ficción de serie B. Mucha gente lo relaciona con esta cuestión incluso hasta de podría decirse esotérica o pseudocientífica, pero realmente ese lavado de cerebro existe. Hay que poner bien en claro ese punto. El lavado de cerebro sí puede existir. Ahora, ¿cómo es posible que estas personas hagan eso? Bueno, todos los seres humanos tenemos carencias. Todos. No existe un solo ser humano que esté completamente pleno. De hecho, si nos vamos a la pirámide de Maslow, nos damos cuenta que los humanos tenemos diferentes escaños que tenemos que cumplir, diferentes necesidades, desde las fisiológicas, que son las más simples, que tiene que ver con la alimentación, el dormir bien, un cierto nivel de comodidad, por así decirlo. Vamos un poquito más arriba, que es la cuestión de sentir seguridad, un poquito más arriba, que es la cuestión de integración, un poquito más arriba, que es la cuestión ya incluso hasta de una pareja, y el último escaño que tiene que ver con la autorrealización como tal. Entonces, técnicamente no existe un humano que haya cumplido con esto, y si lo cumple, pues volvemos casi al inicio de la pirámide de nuevo, porque tiene que recomenzar. Una vez que ese propósito, el propósito de su vida se cumple, vuelve a estar vacío. Y esto es algo que los cultos coercitivos aprovechan. Una persona que tiene mucho dinero, pero tiene problemas de salud, por ahí llegan. Una persona que tiene buena salud y tiene dinero, pero no tiene pareja, por ahí llegan. Una persona que tiene pareja y tiene salud, pero no tiene dinero, por ahí llegan. Siempre encuentran una debilidad. Ahora, obviamente no es como que puedas salir al mundo y decir, soy el apóstol de Jesucristo, y síganme todos. Es un trabajo metódico y es un trabajo de años. Si no mal recordamos, la secta está a punto de cumplir 100 años. Bueno, el culto coercitivo está a punto de cumplir 100 años. eh, en un principio fue muy complicado que formaran adeptos. De hecho, es un comentario personal. Pareciera ser que gran parte del grueso de la población de la luz del mundo realmente no ha sido tanto por adhesión de foráneos,
sino más bien Sino por la por la- cuestión de la reproducción dentro de la secta. No sé si la palabra reproducción sería adecuada, sino más bien el nacimiento dentro de la secta, perdón. Quería preguntarle, ¿cómo es posible que, que en pleno siglo XXI pueda haber personas que puedan ser sometidas psicológicamente de esta forma? ¿Cómo se lo explica a usted? Bueno, es que también depende de el momento de la entrada al culto coercitivo. Es muy diferente una persona que nació dentro de un culto coercitivo, que lo único que conoce es ese culto. De hecho, en lo personal, puedo hablar en ese aspecto, independientemente de lo que he estudiado, porque personalmente yo también fui víctima de una secta, pero también está la cuestión de una persona que entra a un culto como tal. Como ya lo había mencionado, todas las personas tenemos estas carencias. Los cultos coercitivos se encargan de explotar esas carencias, de hacerte algo que se llama love bombing, que es un estado en el cual toda la iglesia, todos los miembros, todas las personas que están ahí, eh, te llenan de afecto, te llenan de amor, te llenan de esta situación de atención, ¿no? Eres abrazado y cobijado por la iglesia como tal. Lo cual, aún en un principio, se podría decir que es incondicional. En un principio es algo, pareciera hasta genuino. Y con el tiempo se va desgastando hasta un momento en el que ese amor que recibías jamás lo vas a volver a recibir y aparte está totalmente condicionado. Entonces, aprovechan muchísimo lo que es la necesidad de pertenencia, que lo podemos ver de nueva cuenta en la pirámide de Maslow. Eh, sinceramente es muy triste porque mm, está esta situación también de la despersonalización. Insisto, no es lo mismo una persona que nació dentro de la secta a una persona que entra en el culto coercitivo, porque una persona que nació ahí simplemente no tiene ninguna oportunidad de generar una personalidad, no la tiene. Y es por esto que que el culto coercitivo puede humillarte tanto, puede abusar tanto de ti, puede aprovecharse tanto de ti, porque al final de cuentas naces siendo una herramienta, vives siendo una herramienta. Y muy probablemente, si no sales de ese culto, mueres siendo una herramienta. Y es la única vida que Es conozco. terrible lo que está describiendo. Es terrible lo que está describiendo y quisiera preguntar un poco más allá. Usted comentaba en un principio que tenía oportunidad de hablar con algunas de las víctimas de la luz del mundo. Estas víctimas a quien usted ha conocido están justamente entran dentro de este rango de haber perdido totalmente pues su capacidad de resistencia, su capacidad de decir no, su capacidad de voluntad, su capacidad de dignidad y fueron hasta el grado de ser explotados, abusados sexualmente. Mira, tengo que poner un punto ahí. Sí he tenido contacto con víctimas de la luz del mundo. Incluso las he apoyado en una cuestión psicológica. Sin embargo, para que no haya malos entendidos, nunca he tenido contacto con las víctimas que denunciaron. Eso tengo que ponerlo bien en claro. Sí, no estamos ¿Mm? hablando de víctimas que hayan denunciado, sino víctimas, le agradezco la aclaración. No estamos hablando de víctimas de que hayan denunciado, pero sí, sí personas que han sido víctimas. Sí, sí, Ok. y es, bueno, es algo bastante curioso porque todos presentan un cuadro sintomático, por así decirlo, un cuadro clínico, en el cual las características son muy similares, muy, muy similares. De hecho, sí hacen falta más estudios en cuanto a este tipo de situaciones, porque a pesar de que hay psicólogos ya que se están especializando en la cuestión de los cultos coercitivos como tal, todavía está en pañales, por así decirlo. De hecho, desgraciadamente, hubo una enorme campaña de desprestigio en su momento, tanto contra Margaret Singer como contra Steve Hassan, perdón, en la cual se retrasó mucho lo que era el estudio sobre los efectos de un culto coercitivo en una víctima. Pero casi siempre es algo similar. Estamos hablando de personas muy temerosas, exageradamente temerosas. De hecho, eh, he
conocido personas que me dicen, yo cada vez que doy un paso, cada vez que respiro, siento que Dios me va a destruir, porque traicioné a Dios. O sea, no traicionaron a una organización, traicionaron a Dios, o eso es lo que sienten. Y permíteme decírtelo, Anabel, eh, al yo también haber sido una víctima de una secta, créeme que es un sentimiento horrible. Y el haberme dado cuenta que otras personas sentían lo mismo es como, es algo perturbador en su momento. Entiendo esa parte y me surge otra pregunta. Ujú. Como usted sabe, y Yolanda lo ha documentado, lo ha estudiado, en la llamada hermosa provincia allá en Guadalajara, pues no solo hay casas a habitación donde viven esta comunidad capturada, dijéramos, secuestrada por este culto coercitivo, no solo está ahí la matriz, el templo principal, sino también hay escuelas, hay hospitales. Es como si hubieran creado como una isla en medio, totalmente como isla, pues pareciera aislada de la realidad de Ajá. los demás. ¿Usted ha sabido qué ocurre en estas escuelas? Porque a cualquiera que lo escuche, uno podría decir, sí, pero pues la gente no es que se quede ahí en su casa encerrado. Se supone que la gente va a la escuela, que va también a las clínicas, o sea, la gente hace amigos. ¿Por qué no han podido salir durante 99 años los feligreses de esta organización? ¿Por qué les ha costado a tanto salir? ¿Por qué los que salen se sienten como estas circunstancias? ¿Usted ha sabido qué pasa en esas escuelas? ¿Cómo funcionan? Mira, es un punto bastante interesante porque de hecho, efectivamente, a pesar de que estés en un culto coercitivo, tienes que llevar una vida relativamente normal. Ahora, en cuanto a las amistades, la gran mayoría de los cultos coercitivos, como la luz del mundo, prohíben las amistades con personas no adeptas a la iglesia. Entonces estamos hablando que se crea un ecosistema, por así decirlo, un ambiente en el que solamente la información de la iglesia sigue revoloteando por ahí, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si eres un niño o una niña o un adolescente, solamente te puedes juntar con adolescentes que sean de tu misma iglesia. O Entonces sea, un siempre está, pensamiento único, dijéramos, ¿no? Ujú. exactamente, siempre un pensamiento único. Ahora, otra cosa, todo lo que hagas, si aprendiste a tocar música, si aprendiste un arte marcial, si hiciste alguna actividad artística, todo es para gloria y honra del apóstol. Nada es por gusto, nada. Entonces también ahí está una cuestión de la despersonalización como tal. Eh, bueno, en cuanto a las escuelas, se supone que es un sistema normal, o sea, es el mismo sistema que usa la SEP, pero sí hay una cuestión religiosa recurrente ahí. ¿Cómo se llega al abuso sexual, a tolerar el abuso sexual, no solo en la propia persona, sino los padres que conocen estos hechos contra sus propios hijos menores de edad, los soportan? O lo que nos explicaba, por ejemplo, una persona, Joel Silva, que dejó el testimonio de a veces las propias madres de una u otra manera ofrecen a sus hijas y las hijas a sus propias hijas. O sea, pareciera que también se trata, por lo que entendí, de una explotación sexual generacional. Cuando la despersonalización de un individuo llega a un punto en el que tu vida no tiene valor, eres capaz de hacer cualquier cosa. Esta sería la respuesta rápida. Sin embargo, tenemos que hablar de otro proceso también. Es un proceso que se llama la ventana de Overton. Casi siempre se usa para una cuestión política, en lo que es la cuestión de implantar ideas que podrían ser aberrantes o ideas que son complicadas de asimilar para la población, que conforme va pasando el tiempo y debido a ciertos procesos, o sea, de ir cambiando la idea de algo aberrante a algo curioso, de algo curioso a algo aceptable, por así decirlo, y de algo aceptable a algo deseable. Ese mismo proceso que se originó en una cuestión política explica muy bien lo que es también, la cuestión, psicológica, ¿no? Porque obviamente si tú estás en un culto en el que la sexualidad es un tabú, y de repente llega una persona y dice: "¿Sabes qué? Tienes que tener relaciones sexuales con el apóstol",
el choque es inmediato. El choque es inmediato. Sin embargo, si tú le sacas un texto bíblico en el cual el rey David tenía un harem, en el cual el rey David tenía muchas esposas, en el cual el rey David dormía con una niña de 12 años, si no mal recuerdo, para que lo calentara en las noches, la idea ya no suena tan rara. Si dices que todo lo que tienes se lo debes al apóstol, bueno, entonces le voy a entregar lo más importante y lo más valioso que tengo, que en la secta o en el culto coercitivo han dicho que es mi virginidad como tal. Y es algo que se va manipulando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y tiene que ver también con una cuestión de que ellos manejan o saben manejar muy bien los efectos de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un efecto o es un fenómeno psicológico en el cual una información que tú tienes muy allegada o muy apegada eh, es, mm, es cuestionada como tal, ¿no? Y este cuestionamiento genera un malestar tanto psicológico, bueno, más bien emocional, y por ende el cerebro tiende a bloquearse, ¿no? En este caso, la idea sería el apóstol no puede pecar, por Mm. eso lo permiten. Entonces, si el apóstol no puede pecar y está teniendo relaciones sexuales conmigo, no es pecado. Si me está lastimando, no es pecado. Si me estás obligando a hacer actos horribles, actos denigrantes, actos que me están destruyendo como persona, no es pecado. Y ahí entra esa disonancia cognitiva. Y de hecho, esa es la razón también por la que mucha gente no se sale de estos cultos coercitivos, porque esa información tan impregnada en el cerebro es la que te hace que no te des cuenta de lo que está ocurriendo. Siempre, si cuestionas la autoridad, no es una cuestión de, de que el culto coercitivo esté mal, de que estaba aprovechándose de ti. Es una cuestión de que tú no tienes fe. Es una cuestión de que tú estás fallando como adepto. Y es lo que le pasó a estas personitas, a estas mujeres que desgraciadamente cayeron en este sistema y lo replicaron, y lo siguieron replicando, y lo siguieron replicando. Y también aquí hay un punto muy importante. Algunas de estas mujeres lo hicieron porque no tenían otra opción, porque literalmente si no cumplían esa orden, iban a perder su familia, iban a perder su trabajo, iban a perder sus amistades, iban a caer en un ostracismo profundo. Pero también existen personas que de ser víctimas se convierten en victimarios por una sensación de una sensación muy retorcida de justicia, ¿no? El sentir de que si me hicieron esto a mí, esta persona también lo tiene que sufrir. No me voy a ir Mm. sola. También ella tiene que sufrirlo. Entonces, ahora sí que no podemos, ¿cómo se podría decir? Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque hay personas que pasaron de ser víctimas a ser victimarios. No significa que no dejen de ser víctimas, pero también hay que tener Pero cuidado con esta parte. había conciencia de que estaban haciéndole Exactamente, mal a otra persona. Ujú. exactamente. ¿Por qué es tan difícil para las víctimas hablar, romper el silencio, eh, denunciar los abusos? Mm, bueno, hay varios factores. Uno de ellos es la cuestión del miedo al ostracismo. Los cultos coercitivos llegan a usar mucho como una arma a tu propia familia. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no estás cumpliendo con la normativa, te voy a castigar. ¿Sabes qué? Te vas a quedar sin mamá, te vas a quedar sin papá, te vas a quedar sin hijos, te vas a quedar sin hermanos, estás completamente solo y no tienes apoyo de nadie. O sea, esa es una. Que sería como podría decirse la más mundana, por así decirlo, o la más física, pero también hay una cuestión, y es algo muy, mira, yo considero que la religión tiene que ser tendría que ser una institución que te dé reconforte, que te dé luz en el momento en el que nada más lo hace, ¿no? La fe es buena cuando esa fe te ayuda a seguir adelante. Sin embargo, en estos cultos coercitivos, la fe también es un arma. Y esta es la segunda parte, porque no te estás yendo contra los deseos de un hombre, estás yéndote contra los deseos de Dios mismo. Ese es el punto.
Si no te llegan por el miedo del ostracismo, si tú ya estás harto y dices, bueno, de todos modos, no importa porque mi familia no me quiere, no importa porque mi familia no se preocupa por mí, se preocupa más por el líder de lo que jamás se va a preocupar por mí. Puedo salir adelante por mi cuenta, mira, te estoy diciendo que ahora sí que es muy complicado que una persona llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque te entrenan muy al estilo pavloviano a tener que obedecer. Si no obedeces hay castigo, si obedeces hay pseudo recompensa, ¿no? Pero es algo totalmente pavloviano. Entonces, digamos que una persona ya está harta de ese sistema y dice: "¿Sabes qué? Yo ya no puedo, no me importa quedarme solo", aún queda la cuestión de la fe. Si me salgo de aquí, Dios me va a destruir. ¿Sabes qué? Tal vez mi cuerpo no es eterno, pero mi alma sí lo es. Entonces, al momento de salirme de la iglesia, me voy a condenar eternamente. Ese es el otro punto. Por eso es tan difícil. La gran mayoría de estos cultos coercitivos generan, ciudadanos dóciles, no mansos, dóciles. Ciudadanos que son más fáciles de manipular, ciudadanos que son más fáciles de guiar, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, en los Testigos de Jehová es una organización apolítica, no tiene nada que ver con la cuestión política, y sin embargo, de todos modos, de una u otra forma, al gobierno le conviene que esta organización exista. En el caso de la Luz del Mundo, le conviene que la Luz del Mundo exista por la cuestión de la compra de votos, porque, pues, ya vimos a un señor llamado, Gilberto García Grano, si no mal recuerdo, que desde el púlpito le estaba diciendo a las personas por quién votar. Al final de cuentas es una conveniencia para el gobierno. Además de que recordemos que específicamente la Luz del Mundo fue una organización de choque creada después de la Guerra Cristera en contra de la Iglesia Católica. O sea, tiene una función. Hemos hablado de cuál es el mecanismo para sujetar a las víctimas. Pero Ujú. ¿qué hay de los victimarios? ¿Qué pasa? Ya Yolanda explicaba de prácticas sexuales como la zoofilia, el abuso sexual de niños y niñas. ¿Cómo se puede explicar qué hay? Ya usted explicó un poco a través de todos estos conocimientos que hay en la mente de las víctimas, pero ¿qué hay en la mente de los victimarios? Mira, ahí, bueno, en primer lugar, me gustaría iniciar esta intervención con una frase que es: el poder absoluto absolutamente corrompe. Esa es una parte, en primer lugar. Es muy difícil que un ser humano, sobre todo una persona, cuyos, ¿cómo lo podría decir? Cuyos recursos mentales, por así decirlo, son muy deficientes, y no me refiero solamente a la inteligencia, también me refiero, bueno, a la inteligencia lógico-matemática, también me refiero a la inteligencia emocional, al hecho de saber lo que el otro está sintiendo o lo que la otra persona, puede padecer por nuestras acciones, ¿no? Esa es una parte. Por otra también, el hecho de que el poder se, mm, se mantenga tanto tiempo en una sola familia, en una sola línea, eh, hace que se vuelva cada vez más rancio, por así decirlo, lo cual, genera personas cada vez menos empáticas. ¿A qué me refiero con esto? A que conforme van pasando las generaciones, las perversiones y el modo de tratar a las personas dentro de la organización es cada vez peor, es cada vez peor. Van Y increciendo. Ajá. ajá, y de hecho es algo que, eh, pasa en muchos lugares. Pasa, bueno, vuelvo a poner el ejemplo de Corea del Norte, entre más ha pasado el tiempo, las restricciones son aún más fuertes. Está pasando ahorita dentro de la Luz del Mundo, está pasando dentro de otros cultos coercitivos, igual, no necesariamente religiosos. Y, ahora aquí hay algo también muy importante, y es que si hay una situación de una psicopatía o una sociopatía de parte de estas personas, ¿no? Esa falta total de empatía tiene que ver con una cuestión, tal vez no 100% emocional, tal vez también pueda llegar a ser biológica, em, pero es una cuestión ya de que estamos hablando de personas trastornadas. Hay un índice, por así decirlo, o em, una tabla, que fue generada por el doctor Michael Stone, si no me recuerdo,
De hecho, un programa muy popular que se llamaba Índice de Maldad, que lo pasaban en el Discovery Channel, que está basado en los estudios del doctor Michael Stone, en el cual son 22 escaños, y esos 22 escaños hablan de cuánta perversión hay en ciertos actos, ¿no? Em, Recuerdo que creo que es el 14, el escaño número 14, que estamos hablando de un número bastante alto, en el cual habla sobre estas personas con falta de empatía que son capaces de provocar dolor y causar malestar para poder obtener un beneficio. Yo considero que los líderes sectarios, la gran mayoría de los líderes sectarios, cumplen con el escaño número 14. ¿Cómo se va difundiendo esta cultura de abuso en un culto como el que usted está describiendo? Mira, esa situación se da porque, en primer lugar, el ser humano dentro de un culto coercitivo no es un ser humano, es una moneda de cambio, es un beneficio extra. Sabemos muy bien que, aparte de que las personas le servían al apóstol, entre comillas, también le servían a los pastores. No necesariamente en el ámbito sexual, sino que también muchos de los pastores y muchos de los ministros tenían también servidumbre. De hecho, la casa pastoral, que casi siempre está pegada al templo, o sea, por ejemplo, si hacen un templo en alguna colonia, eh, está el templo y al ladito está la casa pastoral, que es donde vive el ministro, por así decirlo. Esta casa siempre está siendo atendida por una persona de la bancada de la Luz del Mundo. O sea, la esposa del pastor no mueve ni un dedo, literal. El pastor mucho menos. Siempre hay servidumbre ahí. Hay alguien que les cocine, hay alguien que les recoja, hay alguien que siempre va a haber servidumbre, siempre. ¿Por qué se permea? Más que permearse, es parte del paquete de beneficios, por así decirlo. Si estamos hablando de una forma bastante grotesca incluso, es como cuando entras a una empresa y te dan una prima vacacional. ¿Sabes qué? Entraste a esta empresa, tienes tu prima vacacional, tienes tu seguro, tienes tus vouchers de gasolina, también tienes tus vouchers para alimentos, lo tienes todo. Es lo mismo que pasa en la Luz del Mundo. Esta cuestión de servidumbre es parte de los beneficios de ser un pastor dentro de la iglesia. ¿Usted ha conocido con las personas que ha podido hablar, conversar, víctimas de este culto coercitivo, si casos de obispos o de pastores que también hayan abusado sexualmente de los feligreses? Desgraciadamente sí. Ahora, ¿por qué estos casos no se han vuelto relevantes? Por una simple y sencilla razón: las víctimas no quieren denunciar. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué no quieren denunciar? Y vuelvo a lo mismo, a veces es bien fácil juzgar desde una posición, ahora sí que fuera de la caja, ¿no? Pero hay que tener un poquito de empatía por estas personas, porque al final de cuentas hay tantos miedos que te inculcan. Eh, unas, Algunas víctimas no quieren denunciar por la simple y sencilla razón de que tienen miedo, aún siguen teniendo miedo de un castigo divino. Las otras personas tienen miedo de que la secta las elimine, porque ya ha pasado. Entonces, obviamente, bueno, mi trabajo como psicólogo y sobre todo apoyando a estas personitas, eh, es también animarlas a que hagan la denuncia. Pero también considero que es una crueldad de mi parte eh, aventar a estas personitas al ruedo sin avisarles que hay un riesgo, ¿no? Y más aparte del riesgo, sin darles la protección. Si yo no puedo brindarles la protección, tampoco puedo obligarlas a denunciar. Es la única razón por la que estos casos no se han vuelto importantes. Y esto me lleva a una última pregunta, si me lo permite. Con todo esto que nos ha contado, con todo este culto coercitivo, que en México está perfectamente documentado, cuándo comenzó, quiénes son los perpetradores, cuál es el modus operandi, quiénes son las víctimas, ¿cómo se explica usted, que creo que ya nos había dicho un poco unas preguntas atrás, pero cómo se explica usted que todavía este grupo religioso, entre comillas, la Luz del Mundo, siga teniendo licencia por parte del gobierno de México? ¿Cómo se explica que un culto como este no haya sido ya vetado
y disuelto por el gobierno, que eso implicaría pues expropiar sus bienes, expropiar cuentas bancarias, disolverlo, porque si te le quitan también la llave del dinero, pues le quitan todo el demás poder para seguir cometiendo estos delitos. ¿Cómo se le explica a usted? Vamos ahora sí que por una respuesta. La respuesta rápida es porque obtienen beneficios de ellos. Pero no solamente es eso. Y no solamente es el beneficio de los acarreados, como por así decirlo, ¿no? La Luz del Mundo en particular es una secta bastante curiosa en este sentido, porque se ha vuelto muy, muy involucrada, o se ha visto envuelta muy involucrada en la política mexicana. Y los partidos políticos han sido tan diferentes como desde sus inicios con el PRI, que después cuando Vicente Fox sube a la presidencia, también estuvieron ahí envueltos un tiempecito con el PAN. El sexenio de Calderón también con el PAN. De hecho, pues en Guadalajara, cuando creo que Emilio, si no mal recuerdo, era del PAN. Si no mal recuerdo, Emilio era del PAN. Emilio González. Sí, ¿verdad? Con él estuvieron también bastante involucrados, tomando en cuenta que se supone que el PAN es un partido ultraconservador de derecha, que incluso hasta tiene un nexus más con la Iglesia Católica que con otros es extraño, ¿no? En fin, ya después otra vez, ahora sí que en pocas palabras siempre se ofrecen al mejor postor, la Luz del Mundo, en la cuestión política, ¿no? Lo que ellos ofrecen, en primer lugar, es la cuestión de los votos, que eso es un secreto a voces, por así decirlo. ¿Sabes qué? Voy a lanzar mi campaña política, voy a ir a la Santa Cena, voy a hablar con el apóstol y le voy a decir, si ustedes votan por mí, mm, les voy a traer, no sé, les voy a construir un gimnasio, o les voy a construir una cancha de fútbol, o les voy a construir un centro cultural, o les voy a pavimentar las calles, o voy a hacer esto, pero la hermosa provincia tiene que verse cada vez mejor, ¿no? Porque técnicamente un templo de la Luz del Mundo se convierte en un predicador inactivo, por así decirlo. Esa opulencia también puede atraer a personas, ¿no? Eh, entonces, ese es un factor. Dame votos, yo te doy beneficios, no solamente los beneficios de infraestructura, sino también beneficios de blindaje. ¿A qué se refiere esto? A que simplemente cuando arrestan a Nazón, unos meses después, si no mal recuerdo, eh, la UIF llega a congelar las cuentas de la Luz del Mundo. Llega a Pero congelarlas. después las liberan. Exactamente. ¿Por qué? Porque había un beneficio político. Eh, Estamos hablando de un tráfico de influencias, de una corrupción bastante recalcitrante, ¿no? Y hay otro factor que desgraciadamente, ay, es el más grotesco de todos, y es esta situación de que eh, esas niñas, o se sabe, o se dice que esas niñas también fueron abusadas por políticos. Al parecer también, insisto, son cuestiones no confirmadas al 100%, pero también se llegaron a usar, al parecer, estos niños como una cuestión de favores sexuales a estos políticos. Y es ahí justamente donde pienso que radica lo que puede ser el secreto más siniestro, más oscuro, que esconde la Luz del Mundo. Y que debería ser, invito a que sea, una nueva línea de investigación para los fiscales de Nueva York. Y es este punto lo que probablemente también es otro factor que explica cómo es posible que los crímenes de la Luz del Mundo cometidos a lo largo de 99 años hayan permanecido impunes. Una Luz del Mundo que tenía entre sus feligreses, entre sus simpatizantes, entre sus amigos, a altos mandos del ejército mexicano. Una Luz del Mundo que no solo dio votos a diferentes partidos políticos de todas las ideologías que ya mencionó el psicólogo. Estamos hablando del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, estamos hablando de Morena, estamos hablando de organizaciones políticas, dijéramos, muy contrastantes. Pero si es verdad que la Luz del Mundo, además de darles voto, permitía sexo sexual a los menores de edad explotados por los líderes, estaríamos hablando realmente de una complicidad nunca antes vista en México a esos niveles de horror.
Estamos hablando que investigaciones como las de mi colega Lidia Cacho y los demonios del Edén se quedarían cortas en comparación a si es verdad que políticos iban a la Casa Grande o recibían en diferentes lugares a estos menores, a estas niñas, a estos niños, a estas mujeres para ser violentados como ofrendas sexuales de la luz del mundo para obtener canonjías. Y es esencial, y lo dejo como premisa para el último capítulo de esta serie. Es importante entender que si bien es cierto, la luz del mundo a lo largo de todos estos años ha tenido contactos con políticos de todos los partidos políticos, no hay duda que nunca antes había tenido tal ascendencia y penetración como es ahora dentro del partido oficial Morena. Bueno, pues justamente nunca antes miembros de la luz del mundo habían alcanzado tantas sillas en los congresos estatales y en el Congreso Federal. Nunca habían tenido tanta influencia política. El tema de esta organización de humanismo mexicano es un tema que se tiene que analizar muy a fondo. Es creado por la luz del mundo como un brazo político del partido en el poder. ¿A cambio de qué? Y escuchando al psicólogo sobre estos conceptos de cultos coercitivos, de cómo a través de estos cultos, de esta manipulación, se puede hacer que miles acepten ideas aberrantes y que poco a poco las vayan asimilando como normales. No sé a ustedes, pero a mí me hizo recordar la premisa del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum de los abrazos y no balazos contra criminales. Si lo pensamos racionalmente, es una premisa aberrante. Son cosas inaceptables. ¿Cómo puede haber abrazos a quienes están desapareciendo, a quienes están masacrando a mexicanos, a quienes están secuestrando mujeres para la trata sexual, a quienes están destruyendo nuestros bosques, a quienes están extorsionando a millones de personas todos los días? Y sin embargo, así de aberrante como era, poco a poco, de tanto repetir, casi como en el culto coercitivo, esta estúpida idea, porque no hay manera de decirlo, la gente lo va asimilando. ¿No será que México está secuestrado por un grupo político que copia los modelos de estos cultos coercitivos? ¿No será que tal vez por eso la luz del mundo y Morena se encuentran también haciendo alianzas? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.